portuguesa. Acá te encuentro en Miraflores con un cafecito y escribiendo. Cuéntanos, ¿cómo te va en tu asunto de investigación? Hola Mario, buenos días. Precisamente me encuentro reescribiendo un poemario que debe editarse el próximo año, el 2023, ¿no? Que es poesía infantil, que es una de las venas, ¿no? que cultivo en cuanto a creación literaria. ¿Desde cuándo descubriste que la poesía está en ti? Desde que era niña he tenido la fortuna de tener buenas maestras y también mi padre, ¿no? Que siempre la familia es un gran estímulo para lo que es que las niñas y los niños tengan esa inclinación temprana hacia las letras. Tú eres originario de la Amazonía, ¿de dónde eres? Soy de Nauta, en la región Loreto, donde precisamente está el pueblo Cucama Cucamiria. Desde allí he venido a estudiar en San Marcos. En el año 2010 he hecho ese proceso de migración a Lima, con todo ese proceso violento que implica, ¿no? Ese shock, ese cambio cultural. Así hemos llegado a San Marcos, superando muchas brechas, muchas barreras que enfrentan las mujeres principalmente, ¿no? Desde barreras culturales, ¿no? Lo que Bourdieu llama esta violencia simbólica que nos condena a las niñas o nos enclaustra precisamente al recinto del hogar, y no que sea una tortura en el hogar, pero no debería ser la única alternativa para las niñas, ¿no? Y en ese sentido creo que falta trabajar referentes, y es lo que yo sí he tenido referentes, ¿no? De maestras sanmarquinas con las que he podido alternar en la secundaria y que han sido un estímulo para mí. Y hablando de estímulos, poetas mujeres que te hayan impresionado, peruanas, ¿quiénes? Poetas peruanas, Blanca Varela para empezar. Yo sabía que ibas a decir Blanca Varela, pero cuéntame, ¿por qué? ¿Qué encontraste en ella? Es su poética mística, pero una mística profunda, ¿no? Que se acerca o que sí tiene mucha potencia, y dentro de lo que vendría a ser esta corriente existencialista, es una poética superior, diría yo, muy bien cuidada, rigurosa, ¿no? Pulcra. Eso es lo que me encanta, pero a la vez te transmite alma en su poesía. En Blanca Varela creo que ella ya es universal. Y en cuanto a poetas amazónicas, también Ana Varela Tafur es un referente en poesía amazónica. Precisamente ella ha ganado el primer COPE, la primera mujer que ha ganado. Siendo la Amazonía un mundo tan diverso y tan increíble a nivel cultural, de muchas culturas, ¿cómo tú usas y cómo surge ese mundo en tu poesía? ¿Cómo tú lo transfieres, cómo nos muestras esas mitos, leyendas y contenidos y culturas diversas tan grandes que tiene la Amazonía? Precisamente de esa admiración, pero cuando uno ya hace un estudio riguroso sobre la Amazonía, sobre los diferentes pueblos amazónicos, va descubriendo que cada pueblo es único, ¿no? Cada pueblo tiene su cosmovisión, tiene sus propias cosmopercepciones, y precisamente la Amazonía presenta una doble invisibilización con respecto al Ande, ¿no? Lo que es el Ande ya hay un acercamiento al Perú oficial, ya hay estudios, hay avances. Sin embargo, en lo que es la Amazonía todavía hay una... Stefano Pau es un doctor en literatura y él dice que hay una doble invisibilización. Y entonces es muy importante trabajar en propuestas que acerquen la Amazonía, que visibilicen nuestras culturas. De ahí mi interés cuando trabajaba en educación intercultural bilingüe en el mejor programa de la Amazonía, en el Forma Viap. He podido encontrar esta riqueza cultural de los pueblos que precisamente no aparece en el canon oficial. Los pueblos originarios tienen muchas prácticas, muchos saberes que no los encontramos, por ejemplo, en los textos oficiales. Sí, pero hablando de prácticas, sí lo encontramos en la pintura, por ejemplo. Yahuarcani, Himnos de Carelli. ¿Tú cómo ves esos mensajes, esos contenidos de esa pintura que también es una síntesis entre Occidente y Oriente amazónico, ¿no? Porque los contenidos son amazónicos, pero las técnicas son occidentales. Globales ya. Globales ahora. Dime, Exacto. cuéntame, ¿cómo ves tú esto? Creo que desde el 2000, ¿no? Pero no está aislado, no responde a un contexto.
surgimiento de la pintura, ¿no? Hay un grupo de pintores que emergen en el 2000 también, y ya hay pintores conocidos como Gino Ceccarelli, ¿no? que tiene un nivel muy logrado en su pintura, en su arte, y también Rembert y Abarcani, por ejemplo. San Marcos también ha tenido propuestas para impulsar a algunos pintores, principalmente el pueblo Bora. He podido ver Víctor Churay, por ejemplo, logró una estética impresionante. Desafortunadamente ha fallecido muy joven Víctor Churay, pero ha seguido con toda una corriente, como que ha dejado escuela en Pueblo Bora, y ahora tenemos a Rembert y a Abarcani, tenemos a Bruce Churay también. Entonces, estéticas diferentes, y ahora hay jóvenes nuevos como Darwin, que está en el Pueblo Bora también. Y es así muy importante que haya un estímulo, que haya lo que se llama de manera oficial, que se llame o que sean alternativas, ¿no? Porque son pueblos que históricamente no han tenido oportunidades, y como Estado es muy importante acercar, abrir recortar brechas, ¿no? En realidad son situaciones de injusticia que desde la universidad, desde la academia también es muy importante, porque como un país de todas las sangres, es importante que la academia establezca acciones afirmativas, como son las cuotas, por ejemplo, cuota de mujeres, cuota de pueblos originarios, que lo ha tenido San Marcos. Al ingreso, abrir espacio. ¿Cómo te fue aquí en San Marcos? ¿Qué piensas de la universidad? ¿Cómo te impactó todo este mundo, viniendo de un mundo amazónico a un mundo limeño, multirracial, pluricultural, que es San Marcos? Efectivamente. ¿Cómo te fue aquí? Se escucha entre los pasillos, se escucha decir que San Marcos es el Perú. Efectivamente, San Marcos vendría a ser lo que Arguedas proponía, un país de todas las sangres, estudiantes de todas las sangres. Sin embargo, creo que hay todavía aspectos que mejorar, ¿no? En las cuestiones burocráticas, administrativas, por ejemplo. Y San Marcos muy bien, como decía, ha estado impulsando ya acciones afirmativas, becas, por ejemplo, para pueblos originarios. Y es muy importante que también para lo que es impulsar medidas afirmativas para abrir la puerta, para que haya más mujeres, ¿no? Escritoras, es muy importante, por ejemplo, establecer cuota mujer indígena para literatura, y de esa manera vamos abriendo espacio. Tú tuviste una maestría en escritura creativa. ¿Con quién? ¿Cómo hiciste? ¿Con quién? Mencióname tu experiencia. Ya. Eso es una gran cuota, ¿no? Eso ya tiene decenas de años. Así es. Inicialmente empecé a estudiar la maestría en estudios amazónicos. Ahí tenía un gran maestro como el doctor Jaime Reagan, que él precisamente motivaba en las estudiantes y en sus estudiantes esa pasión por la Amazonía, por la investigación rigurosa de la Amazonía, porque hay una mirada de la Amazonía, pero una mirada folclórica, paisajística, pero la Amazonía no es folclore, la Amazonía tiene problemas de estructura. Entonces yo ya estaba en la maestría en sociales, en la Facultad de Sociales. Sin embargo, quería ingresar a letras. Ya me habían advertido que letras es un poco elitista, y yo no estaba de acuerdo que sea elitista. Entonces me he propuesto el reto de crees ingresar. Que es elitista? Hay círculos, sí, luego dentro me he ido encontrando, ¿no? Que hay la lucha, lo que llaman la lucha por el capital simbólico, y quienes están en el campo literario conocen muy bien estas luchas, de alguna manera argollas, ¿no? Que San Marcos no es muy argollero, sin embargo sí hay ciertos círculos, ciertos espacios a los cuales a veces es muy difícil que un migrante pueda acceder. Afortunadamente he tenido esa oportunidad de poder ingresar. Me ha sido difícil, sí, pero he sido perseverante. La maestría en escritura creativa era muy competitiva. ¿Con quién trabajaste? ¿Con quién? ¿Qué maestros recuerdas? Tenemos ahí en la maestría de escritura creativa están maestros muy destacados, como el maestro Marco Martos, el doctor Marco Martos. Pero también tenemos al doctor Valenzuela, ¿no? El doctor Valenzuela muy exigente en lo que es narrativa, y que precisamente nos ha servido muchísimo esa exigencia, ¿no? ¿Eso te valió como técnicas o como aprender a encontrar tu ser poético? De ambos, en ambos sentidos. Por una parte, no solamente es necesario la pasión, no, sino que creo que en lo que es la literatura, la escritura sobre todo, es trabajo
Y como dicen, ¿no? El genio es el único 1% de inspiración y el resto es trabajo. Y eso también es importante en la literatura. Si quieres hacer una literatura seria, tienes que trabajar. Más que escribir, creo que es reescribir. Entonces, si quieres una propuesta seria, porque también hay círculos que ves que son más, como están en la nebulosa, muy impulsados por lo que es la corriente de comunicaciones, ¿no? Por las redes, pero de alguna manera como que son una burbuja, ¿ves? Que luego desaparece. Entonces, si quiere uno tener un trabajo sostenible, tiene que efectivamente tomar en serio la escritura y leer y escribir y sobre todo reescribir. Creo que por ahí va la seriedad en lo que es el proceso de escritura. ¿Cómo te fue a ti en la publicación de tus poemas, de tus poemarios? ¿Qué camino encontraste para poder editar? Mi inspiración siempre es la Amazonía. Cada cierto momento, constantemente estoy viajando en la Amazonía y prefiero apartarme cada cierto tiempo para poder inspirarme y escribir. Y a partir de esa vena, de esa exploración, ¿no? De una propuesta respetuosa, lo que ahora llaman poesía intercultural, por ejemplo, que es esta poética que se nutre de los saberes, de las cosmovisiones de los pueblos amazónicos, pero no solamente a nivel experimental o exploratorio, sino me gusta entrar en profundidad, abordar desde mi poética esos problemas profundos que atraviesa la Amazonía, ¿no? Como es el extractivismo, como es la contaminación, por ejemplo, de las industrias extractivas. Sobre todo que genera una tremenda violencia contra los pueblos, ¿no? La violencia desde diferentes frentes, ¿no? De diferentes factores, desde la violencia del Estado cuando descuida las comunidades, ¿no? Cuando no hay servicios adecuados. Hace 2 semanas he podido estar en Amazonas, en Bagua, Nieva, en una comunidad que se llama Yutupis, y es increíble el nivel de violencia que enfrentan las niñas y los niños y que no hay alternativas, ¿no? Las niñas y los niños que se enfrentan a la violencia sexual, por ejemplo, y que no hay una respuesta pertinente desde el Estado. Y también, por ejemplo, problemas como el VIH, que por desconocimiento la población aguajún se está contagiando de VIH. Sin embargo, no hay alternativas pertinentes desde el Estado, porque sí envían médicos. Sin embargo, ¿qué pasa? Hay cuestiones culturales que no permiten que estos proyectos o programas sean eficaces. ¿Por qué? Por ejemplo, va un médico varón y según la cultura aguajún, una mujer no puede interactuar con un varón. Por tanto, este médico va y está brindando la información, pero no va a tener la respuesta que espera. Entonces, por eso es muy importante que en los proyectos y en los programas del Estado tenga este enfoque intercultural. Y volviendo a mi poesía sí busca esa mirada respetuosa, intercultural, donde dialogan estas dos tradiciones. Estuvimos conversando sobre un tema importante que es, tú como poeta, ¿cómo confrontaste el hecho de editar tus trabajos? Buscar la persona adecuada o la editora adecuada. Cuéntanos un poco. Antes de editar, primero he estado 1 año en el taller de poesía del maestro Marco Martos y en este taller he podido comprobar que efectivamente necesitaba reescribir mis poemas, porque ahí los estudiantes del taller de poesía son muy exigentes en cuanto a la calidad, a la estética y al proceso creativo. De tal manera es que luego ya ingreso a la maestría en escritura creativa y también he podido corroborar que vuelven a ser rigurosos, ¿no? La exigencia es tal que antes de publicar tienes que corregir, reescribir, hasta que tengas un texto pulcro. Cuando ya he tenido recién ese trabajo corregido ya, es que recién he podido buscar alternativas para publicar. Inicialmente he autopublicado con algunas editoriales que me han dado esa posibilidad, ¿no? Como por ejemplo en editorial Apogeo. Debo recordar que ya tenía trabajos encarpetados, diría, ¿no? Y es que los he ido sacando, ¿no? de las gavetas para pasar a la publicación. Y en el 2019 he publicado aproximadamente 4 libros, bueno, 2 el 2019 y 2 el 2020. Y es así. También la Dirección de Cultura de San Martín ha publicado mis libros de literatura infantil. De esa manera es que he podido acceder
a cierto público amazónico principalmente. Ese ha sido mi objetivo, ¿no? De una manera de devolver lo que te ha dado. Si ya nos ha dado el Estado estudios universitarios, por lo menos devolver a través de en este caso, de mis cuentos infantiles, que han ido dirigidos a comunidades amazónicas. Y el poemario Anen, Conjuro al Viento, ha sido publicado en Lima y ha tenido una buena acogida. Ahora estoy trabajando un poemario que ha ganado precisamente el concurso de la 9ª Bienal de Poesía Infantil, el premio del ICNA. Ese poemario lo he trabajado en un taller con el maestro Rubén Silva, un taller de poesía infantil. Y así, de esta manera podría decir, ¿no? He tenido la posibilidad de autopublicar y también en algunos casos editoriales ya que me han dado esa posibilidad de presentar mis trabajos. Porque sí, en lo que es el campo de la Amazonía todavía hay lo que podríamos llamar la originalidad. De esa manera es que mis propuestas creativas han sido muy bien acogidas, podría decir. ¿Puedes leernos un poema? Claro que sí. Quiero leer ahora el poema Maderero ausente. Las huellas dibujadas por los pies de mi padre ausente marcan el escarpado camino que sube la cuesta. Miro la puerta esperando su regreso. Escucho una voz intensa y sonrío presagiando sus pasos. Pero en el puerto, cuando el bote se detiene, busco entre los pasajeros que descienden y no encuentro su rostro. Hoy no está mi padre. Recién se va y ya lo extraño. Quiero que vaya y que vuelva como un rayo. ¿Hasta cuándo esperaré? ¿Alguien lo sabe? Lo adivino caminando con botas de jeve. Cambió su libertad por una cama de tocuyo, un par de pilas, machetes, hilos, tijeras, linternas, espejos, 5 kilos de alimentos y una camisa nueva. ¿En qué lo han convertido sus patrones? Es uno de los 1000 pies que cargan la madera en forma de cruz sobre el hombro. Buscaré sus raíces en el corazón del triste monte, en el barco que acodera en la orilla resbalosa. Quiero escuchar su sabiduría con olor a palo santo, en el piso de pona que susurra su ausencia, y reírme con él como una tierna mariposa. Gracias.